Hola, mi nombre es Ofelia del Carmen Iguarán Pimienta, maestrante en educación en la línea de inclusividad de la Universidad Ibero. A continuación, les haré un resumen de la evolución de las escuelas en Colombia, basado en el artículo de Pérez Vargas e Hidarraga Gallegos, que se titula Breve análisis histórico y descriptivo de la educación en Colombia. En el siglo XVI y XVII se dio apertura de la educación en Colombia, siendo la Iglesia Católica quien promovió la apertura de las primeras universidades y con esto adquieren un lugar relevante en la sociedad. Y en el siglo XVII aparecen las primeras escuelas donde se les enseña a leer, escribir y contar, habilidades que se necesitaban en esa época. En el siglo XVIII se fundaron casas de recogimiento para niñas indígenas, donde se les enseñaba, además de las asignaturas ya mencionadas, la lengua castellana y así propagar el uso de esta misma entre las comunidades indígenas. Entre los siglos XIX y XX toman fuerza las diferentes comprensiones pedagógicas basadas en el conocimiento de las ciencias humanas y surgen los pensamientos críticos y de libertad, pensamientos que lideraban los liberales. Bajo el contexto de una república en Colombia surgen dos partidos políticos, el conservador, quienes favorecían la educación católica, y el partido liberal. Esto trajo guerras y choques por el poder. En 1850, los liberales regularon los estudios universitarios bajo el concepto de libertad de enseñanza como herramienta de igualdad. En 1886 se crea el Ministerio de Instrucciones Públicas bajo el gobierno del presidente José María Campos Serrano. Y en 1927, siendo presidente Miguel Abadía Méndez, recibe el nombre de Ministerio de Educación. En 1947, un sacerdote llamado José Joaquín Salcedo creó la primera educación virtual por medio de una emisora local. En los años 60 surgen los pensamientos de Freire, que nos habla de la pedagogía crítica, y de Gustavo Gutiérrez, que nos habla de la teología de la liberación. En 1991 se hace la Constitución Política de Colombia y confiere que la educación es un bien público y un derecho personal y social que debe de garantizar el Estado. En 1994 se hace la Ley 115, conocida como Ley General de la Educación en Colombia, estableciendo lo que puede esperarse en cuanto a entidades educativas públicas. Termino este resumen con un pensamiento que citaron los autores del artículo, de Gerardo León Guerrero, que invita a que la competitividad no lleve al olvido de la equidad, la solidaridad, el desarrollo humano, la justicia social, la sostenibilidad ambiental, la democracia y la paz. Ahora, en cuanto a la pregunta de cuál ha sido la evolución del pensamiento crítico en una escuela sostenible, ya nosotros vimos cuál ha sido la evolución del pensamiento en cuanto a la formación de las primeras entidades o escuelas que hubieron en Colombia. Pero, ¿qué es una escuela sostenible? La definiremos como una escuela que consume menos energía, agua y materiales y produce menos residuos y participa en la mejora de la comunidad. Sabemos que es la escuela donde saldrán seres humanos con principios y valores inquebrantables
y que desarrollarán hábitos sostenibles, como hacer proyectos encaminados a conseguir esa misma sostenibilidad. Como lugar de aprendizaje, sabemos que la escuela puede ayudar al alumnado a entender su impacto sobre el planeta, a valorar las evidencias por sí mismos y a darles los conocimientos y las habilidades que necesitan para ser miembros activos de la sociedad. Ahora me despido. Es todo por el momento. Chao.